teatro, conciertos, espectáculos de danza, exposiciones y mucho más. Revisa toda la programación en forodelasartes.uchile.cl y en la cuenta de Instagram @forodelasartes. No te lo pierdas, te esperamos. Colabora Radio Universidad de Chile. De América no se sabía, soñaba su propio sueño, sin trabucos y sin dueños, su historia propia tenía. Llegó la caballería con heridas que aún no sanan, otros dioses se proclaman en ríos, selvas, volcanes, y mezclando sangre y panes, las palabras castellanas. Conoce nuestro increíble catálogo y aprovecha el despacho gratis a todo Chile por compras sobre 50.000 pesos en nuestra librería online, prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con la doctora en Ciencias Políticas, socióloga, exministra de Justicia y Derechos Humanos, directora ahora de América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. Marcela Ríos. Marcela, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte, muy bienvenida, muy buenas tardes. Hola, muchas gracias por el contacto. Le decía a Yasna antes de empezar que estoy en Colombia, así que un placer conectarme y poder conversar con ambos de nuevo. Oye, y aprovechando, en Colombia acabábamos de conversar con Yasna hace un minutito de la situación de estos sicarios que atentaron contra refugiados o migrantes venezolanos. ¿Cómo ha sido visto allá en Colombia mismo eso? Bueno, con alta preocupación, Colombia está viviendo niveles de violencia de distinto tipo, están un poco en aumento, lamentablemente. Recordemos, hace poco asesinaron a un senador de la República, han habido distintos tipos de atentados. Hace menos tiempo un artefacto de explosivos en Cali, hacía muchos años que no se volvían a poner bombas en las ciudades. Fue muy preocupante eso también. Entonces yo creo que en general la sociedad colombiana está muy preocupada por el aumento de los niveles de violencia que tienen distintas procedencias, pero lo que muestra es una permanencia más o menos importante de altos niveles de violencia en comparación a otros países de la región, así que mucha preocupación. Marcela, bueno, aterricemos a Chile porque estamos bien cerca de un 6º aniversario del estallido social. Y bueno, por supuesto se ha recreado el debate sobre la violencia, pero también sobre inquietud de la derecha, que si es gobierno cree que va a ser objeto de muchas movilizaciones instigadas por la que hoy es la alianza de gobierno. ¿Por qué crees tú que se enarbola ese temor como un estallido 2.0? Hay una especie de miedo instalándose en el relato de la oposición. Bueno, yo creo que ha sido muy lamentable que el relato, la narrativa sobre el estallido ha terminado siendo tan simplista. No hemos tenido como sociedad, quizás no tuvimos la ocasión de poder tener una conversación más profunda. Recordemos que todavía no terminaba el estallido y vino el COVID y pasamos a otra cosa de manera muy, muy drástica y creo que la falta de un análisis más profundo de las causas, de entender lo que había pasado, lleva a estas simplificaciones y a estas también armar estos espantapájaros con los que pelear, digamos, ¿no? En un sentido yo creo que es un error profundo pensar que las movilizaciones que ocurrieron durante el 2019 fueron instigadas por los partidos políticos. Los partidos políticos no lideraron el estallido, no llamaron al estallido, se sumaron algunos de ellos a poco andar. Yo creo que muchas de las personas que recordarán lo que estaba pasando, fue no solo liderado primero por un grupo, por los estudiantes originalmente, pero después recordemos
muy prontamente se genera una movilización masiva en todo el país, no solo en Santiago. Ya no era solo por los boletos del aumento del precio del transporte público en Santiago, sino que se genera una movilización masiva en todo el país. Esas marchas del 25 de noviembre no fueron solo de Santiago, en Antofagasta, en Concepción, en Valdivia, en todo el país, muchísima gente en las calles. Nunca antes en el país había habido tantas personas en las calles, en un momento además en el cual la confianza en los partidos políticos, la participación electoral era bajísima. Yo leía un texto que publiqué en la revista Santiago en enero del 2020 a propósito, tratando de analizar lo que había sido el estallido, y retomaba los datos del PNUD, donde yo trabajaba en ese momento, y mostrábamos que la confianza en los partidos, en las instituciones, era en ese momento por debajo del 10%. La participación electoral, recordemos, con voto voluntario, había caído. En el 2016 votó el 36% del padrón en las elecciones municipales. ¿Y por qué traigo estos datos a colación? Porque creo que es bien importante tener claro que la sociedad chilena del 2019, que se moviliza masivamente, o partes de la sociedad chilena, porque es cierto que no toda la sociedad se moviliza, pero los partidos no tenían ni una posibilidad en ese momento de pensar que iban a liderar un proceso de la magnitud que ocurrió. No tuvieron un rol en liderar la movilización, en instigarla, en darle un relato. Tampoco creo yo que se ha demostrado que los partidos tuvieron un rol en instigar los niveles de violencia, y lo que sí tuvieron un rol importante los partidos políticos desde el Congreso en ofrecer una salida institucional a esa crisis social que se había generado, proponiendo el proceso constituyente como una salida, y eso ciertamente fue una discusión en el Congreso que incluyó a casi todos los partidos, no todos los partidos, pero una mayoría de los partidos con representación en el Congreso. Entonces, creo que este fantasma de que pensar que un sector de la política puede, como que si se va como por alquimia, generar los vínculos con la sociedad y poder generar la capacidad de movilización que no tuvo en ese momento, y yo creo que hoy día tampoco tienen los partidos esa capacidad de movilizar a una sociedad de manera masiva. Oye, y la violencia también, porque se habla mucho de la violencia que se produjo contra los saqueos, el pillaje, manifestaciones bien brutales, pero que también tuvo una provocación relevante en la violencia policial, que los carabineros se vio desbordado, militares salieron a las calles, algo que nunca había ocurrido por razones políticas, y hay hoy día 67 sentencias condenatorias contra agentes del Estado, con todas las dificultades, todos los casos archivados, sobreseídos, en fin, por las dificultades probatorias de tener a testigos que además son parte, pero aún así 200 formalizaciones. No, en esto yo creo, y por eso digo que ha habido una reducción en la narrativa de lo que significó el estallido. Se recuerda solo una dimensión muy importante, muy trágica. Nunca antes el país había visto esos niveles de violencia en protestas, digamos, porque Chile no era un país que tenga una tradición importante de violencia política, como sí existe en otros países de la región. Entonces no habíamos tenido esos niveles de violencia de ese tipo. Uh-huh. Pero como bien dices tú, Yasna, ocurrieron muchas otras cosas durante el estallido. Primero, una reacción absolutamente desproporcionada por parte del Estado y de las fuerzas encargadas de mantener el orden público, una fuerza desproporcionada que hoy día los tribunales de la justicia están dictando sentencias en algunos pocos de estos casos, pero que también, recordemos, tuvimos 5 informes internacionales de organismos de alta credibilidad, del Alto Comisionado de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, todos destacando un uso excesivo de la fuerza, todo destacando la inapropiedad, o sea, del uso de ciertas armas que causaron
la gran cantidad de víctimas de daño ocular, más de 500 personas con daño ocular por lo menos, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Algunas de esas personas perdieron la vista de manera completa, como los casos de la senadora Campillay y el caso de Gustavo Gatica, que son ampliamente conocidos. Tuvimos una gran cantidad de denuncias también reconocidas y documentadas de violencia sexual a jóvenes, en particular a mujeres, en procedimientos de detención. Se detectaron casos de tortura, tenemos casos de asesinatos. Entonces, la violencia que vivió el país fue una violencia, sí, de actores sociales y de ciudadanos, y quizás también de grupos organizados. Hasta el día de hoy no se ha podido demostrar ni las instituciones de justicia de si algunos, por ejemplo, de los ataques que se suponía fueron concertados, como las quemas de las estaciones del metro. Seguimos hoy día sin saber quiénes fueron responsables de esas acciones. No hay condenas de grupos ni de sectores políticos algunos. Entonces yo creo que, pero sí sabemos, a partir de estos informes de instituciones serias y también a partir de las investigaciones de la Fiscalía y del Poder Judicial, que sí tuvimos una violencia también desproporcionada por parte de agentes del Estado que no contribuyó a una contención pacífica de demostraciones masivas. Y por otro lado, Marcela, está el punto de aquello que provocó el estallido, o lo que le dio, lo que aunó a todo ese mundo que se expresó, ¿no? De manera normal, pacífica, abierta, con marcha. El otro día recordaba, conversando, no me acuerdo si era con Mario Herrera o con quién, que en los días sucesivos al momento del estallido, todos los días empiezan a aparecer distintos sectores sociales que van a la calle, que llevan sus demandas. Bueno, y está la marcha gigantesca del 22, 23 de octubre. 25 de noviembre. Eso, octubre. ¿Octubre? De octubre. Sí, de octubre. Bueno, y las razones que motivaban todo eso no han sido evidentemente resueltas. Ese malestar, esa cosa un poco indescifrable todavía, pero que revela un malestar profundo. Bueno, después viene la pandemia, después viene todo lo que sabemos. Entonces, está ahí. Esa placa tectónica, digamos, como que está ahí. Y uno dice, ¿qué va a pasar con eso? No es que uno piense que necesariamente tiene que haber otro estallido, o puede haberlo, pero algo hay ahí que tiene que buscar salida, que tiene que buscar solución, y que a mí me da la impresión de que en este minuto la oferta política está lejos de tomarlo en consideración. Sí, yo creo, Felipe, que las condiciones han ido cambiando. Efectivamente, había mucha investigación desde las ciencias sociales en la Universidad de Chile, el COES, el PNUD. Recordemos el informe de Desiguales, los informes de desarrollo humano. Muchos académicos veníamos trabajando y diagnosticando que habían altos niveles de malestar por desigualdades estructurales socioeconómicas, pero también malestar por maltratos y estigmatización y una dimensión simbólica de la desigualdad que no era solo respecto de condiciones materiales. Había mucho malestar respecto del maltrato, por ejemplo, que las personas recibían por ser pobres, del maltrato que reciben las mujeres por ser mujeres, del maltrato de personas pertenecientes a los pueblos indígenas por solo el hecho de ser indígenas. O sea, había una sensación de sociedad, una sociedad elitista, clasista. Recordemos los comentarios en esos días de algunas autoridades que contribuyeron a esa sensación de hastío respecto de una élite insensible. Recordemos que mucho del estallido hubo una reacción de la sociedad antiélites, no solo antipolítica, no solo anti un gobierno en particular o los partidos en particular, sino también contra los empresarios. Y también creo que una parte de lo que hemos olvidado es que hubo también mucha autocrítica por parte de las élites en ese momento, ¿no? Los empresarios, las universidades. Recuerdo que algunas universidades tomaron medidas, por ejemplo, para disminuir la brecha de salario. La Universidad de Talca, la Universidad de Santiago, empresas tomaron decisiones respecto de cambiar políticas internas, que la cantidad de diferencias de salarios entre sus funcionarios no podían ser las mismas. O sea,
hubo en un primer momento una sociedad que reconoció, y las encuestas mostraban, un amplio apoyo a las demandas diversas, y yo creo que eso es lo que tú planteas. Había muchas demandas muy distintas: el sistema de pensiones, los temas ambientales, el patriarcado y el machismo que inspiró la movilización del movimiento feminista, y que además recordemos que la movilización callejera disruptiva de las mujeres era anterior al estallido. Ya en marzo del mismo año, del 2018, habíamos tenido la mayor marcha de mujeres en la historia del país para el 8 de marzo en el 2018. Entonces, esta movilización societal tenía múltiples causas, y yo te decía que yo creo que también han cambiado las condiciones estructurales en el sentido que han cambiado las preocupaciones de las personas. Hoy día es efectivo que hay un menor apoyo de lo que existía hace 6 años atrás o 7 años atrás respecto de las manifestaciones, de la protesta. Hay menos foco en las desigualdades socioeconómicas causadas por sistemas de protección social. Si bien hay mucho malestar, por ejemplo, con los temas de salud, temas de vivienda, se ha ido traspasando parte de las preocupaciones de los ciudadanos a los temas de seguridad en particular. Entonces, han cambiado las preferencias. También el análisis y el relato que se ha construido del estallido creo que también ha generado una deslegitimación de la protesta como un mecanismo para promover cambios en sectores importantes de la sociedad. Entonces, el pensar que solo porque va a cambiar un gobierno, tú con eso es como que es la única pieza que puede generar una movilización de la sociedad, es muy miope, porque inciden todas estas otras variantes, ¿no? Los malestares de la sociedad, quiénes están movilizados, quiénes están en las calles, las razones por las cuales, y también las preferencias de las personas, ¿no? ¿Qué es lo que hoy día moviliza las principales preocupaciones de las chilenas y los chilenos? No necesariamente es lo mismo que hace 6 años atrás. No, sin duda que además está el tema de la delincuencia y todo eso, pero el gobierno que venga no va a resolver el tema de la delincuencia en los primeros 6 meses, ni en el primer año, y van a volver a emerger las carencias, las que tú misma citabas. Pero Marcela, antes de que se nos vaya el tiempo, hemos conocido y está otra vez circulando el Estado Global de la Democracia, el informe que ustedes en IDEA entregan cada 5 años, y viéndolo el resumen y los principales acápites que ustedes señalan, las noticias no son mayormente positivas, ¿no? Ni para estar optimistas. Sigue decayendo en general en los 4 puntos que ustedes sostienen de que son los elementos que se miden para entender cómo está el fenómeno democrático en los países. En general tienden a decaer y tiende a seguir habiendo una erosión de la adhesión al sistema democrático. Bueno, nosotros, y gracias por recordarlo, Felipe, lo publicamos hace menos de un mes, está en nuestras redes y en nuestra página web, el informe anual del estado de la democracia en el mundo, y lo que mostramos es que mientras 54% de las democracias a nivel global están teniendo deterioros en algunas de las dimensiones de representación, participación, derechos o Estado de Derecho, solo el 32% de las democracias está teniendo mejorías. Estamos en un momento histórico complejo para las democracias, el contexto geopolítico no es auspicioso, las narrativas de sectores extremos, digamos, a nivel global tampoco. Entonces, tanto desde nuestra institución como con otros actores, y simplemente contar que estamos acá en Cartagena, en Colombia, con representantes de más de 10 países, de medios de comunicación, de plataformas, de órganos electorales, trabajando en una de las dimensiones de la democracia, cómo fortalecemos la credibilidad de las elecciones, la integridad, y combatimos la desinformación y la violencia política digital. Entonces, tenemos mucho por hacer. Perdimos, parece, la conexión con Marcela. Ahí está. Nosotros también son inherentes a un régimen democrático, tenemos que cuidar esos derechos, no estigmatizar los mecanismos de expresión de la sociedad, pero sí, por supuesto, buscar siempre
enfrentar todo tipo de violencia política que no permita contribuir a fortalecer las democracias. Espero que cuando esté en Santiago presencial tengamos tiempo y tener otra conversación con mucho gusto, para contarles más del detalle de este informe global y cómo se están moviendo las tendencias en América Latina, y bueno, también esperar que este aniversario del estallido no se transforme en una reducción y una utilización política pequeña en un contexto electoral de un tema que es profundo, que es importante para la democracia y que marca un antes y un después para Chile y también en América Latina. Marcela Ríos, doctora en ciencias políticas, socióloga, exministra, encargada de ideas. 1.000.000 de gracias. Como siempre, Marcela, un gusto compartir este tiempo contigo y con gracias con a ustedes, auditorio. gracias por el contacto y por darme el espacio. Espero verlos pronto. Adiós. Que estés muy bien. Chao, Marcela, gracias. Gracias. Ya pues nos vamos yendo, Yanna. Como siempre, Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Nos vamos, pues. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Yanna. Sí, pues oye, te voy a contar, sí, antes de que te vayas completamente, que desde la Sala Máster tenemos jazz, tenemos bossa nova, un viaje sonoro entre el bolero, la bossa nova y el jazz, muy atractivo. El dúo Miel Canela, que lanza su primer álbum, Estaciones del Amor. Así que para allá nos vamos. Vamos. Y nos reencontramos mañana. Buenas noches. Tardes.